Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Una experiencia que a mí siempre me ha tocado la vida es el Espíritu Resucitador. Esa experiencia del Espíritu Resucitador toca mi vida, toca todo mi ser, porque el Espíritu resucitó a Jesús y por tanto nos conduce a nosotros a vivir como resucitados. ¿En qué consiste la resurrección del Señor Jesús? ¿Cómo nos resucita el Espíritu Santo? ¿Para qué nos resucita el Espíritu Santo? Vamos a leer un texto de Marcos 16 del 1 al 18, porque es similar al que está en Mateo 28, similar al que está en Lucas. Tiene su elemento paralelo, sinóptico, que nos permite a nosotros ver unos detalles, pero los quiero ver en Marcos. Vamos a mirar Romanos 8:11 y Juan 20, 21 y 22. Así a pedacitos nos queda fácil. En Marcos 16:1 dice, Marcos 16:1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba retirada, y esto que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado, y al lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vengan al lugar y vean dónde lo pusieron. Pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y luego en Romanos 8:11 nos dice que el Espíritu fue el que resucitó a Jesús. Ese Espíritu resucitó a Jesús. Pero en este texto vemos varias enseñanzas que nos van a ayudar. La primera enseñanza que me encanta está en los versículos 1 y 2. La resurrección es la superación de la ley judía. Por eso dice pasado el sábado. El sábado era como la densidad de la ley judía, la síntesis de la ley judía estaba en el sábado. Pasado el sábado está mostrando que es pasada la ley judía. La resurrección del Señor, como la acción del Espíritu Santo, superan la ley judía, superan las tradiciones judías, va más allá, porque lo segundo es todo lo que dice el primer día de la semana, muy de madrugada, la salida del sol. Esa insistencia nos está mostrando que la resurrección es el primer día de la nueva creación. La primera creación hecha allí por el Espíritu Santo fue la creación del cosmos, pero ahora empieza la nueva creación dentro del ser humano. Y esa nueva creación la realiza el Espíritu Santo en el ser humano. El tercer elemento es que la resurrección es la experiencia de la fidelidad. Porque Jesús fue fiel al Padre, por eso el Padre lo resucita. Las mujeres han sido fieles a Jesús, porque fueron desde Galilea, acompañaron hasta Jerusalén, estuvieron junto a la cruz de Jesús, en el sepulcro, y luego a la mañana siguiente van allí a ver al Señor y se encuentran con algo. La tumba está vacía. O sea, la experiencia del resucitado es en primer lugar para las mujeres, porque las mujeres fueron fieles, ahora Jesús es fiel a las mujeres. Y luego hay una tercera fidelidad. Jesús es fiel a los discípulos, aunque los discípulos no hayan sido fieles porque abandonaron, dejaron a Jesús. Pero el ángel les dice, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que se verán en Galilea, que irá delante de ellos en Galilea. Así que esta experiencia del tercer día es una experiencia de fidelidad. Hemos señalado tres cosas. La resurrección es la superación de la ley judía. La resurrección es el primer día de la nueva creación dentro del ser humano, resucitando a Jesucristo dentro del ser humano. La tercera, la resurrección es la experiencia de la fidelidad. El Padre es fiel a Jesús, Jesús es fiel al Padre. Las mujeres fueron fieles a Jesús, Jesús es fiel a las mujeres. Los discípulos no fueron fieles a Jesús, pero Jesús sí es fiel a los discípulos. Bendito sea Dios. ¿Qué tal que nos midieran a nosotros por la fidelidad al Señor Jesucristo? Cuarto, la resurrección supera las expectativas. Estas mujeres iban con la expectativa de encontrar un muerto y de quién les correría la piedra.
Y la respuesta es que la piedra está corrida y el muerto está resucitado. Así que eso hace el espíritu, supera expectativas. Esa es la resurrección, supera expectativas. Hay un quinto, y es que la resurrección muestra que el querigma viene de Dios. Este personaje de blanco, que es como representación del ángel, está mostrando el querigma, el anuncio de Jesucristo. Y mira el anuncio de Jesucristo. Buscan el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Porque la revelación viene de Dios, ese querigma viene de Dios. Y hay un sexto elemento. La resurrección trae la sanación del miedo, porque le dice el ángel, no teman. Y aunque ellos se fueron con miedo, está la sanación. En todas esas manifestaciones de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, teofanías y epifanías, en todas esas manifestaciones siempre está el no teman, porque lo que quiere el Señor es sanar del miedo para que empiecen la nueva etapa de la misión. Y hay una séptima, y es la resurrección, es un orden nuevo de cosas. Todo está ordenado en el sepulcro, porque todo empieza a ser nuevo. Encontramos como 7 enseñanzas ahí. Pero la clave está en Romanos 8:11, esa clave allí, en la enseñanza que hace Pablo, y dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, porque el espíritu habita en ustedes. Miren tan bello, el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, así como le dio vida en las entrañas de María, el espíritu que le dio vida allí, ahora lo saca del sepulcro, de las entrañas de la tierra, de las cadenas de la muerte, para darle vida plena, vida eterna, una vida que no termina. Por eso es el espíritu resucitador. En estos momentos de cuarentenas y pandemias de muerte, necesitamos creer en un espíritu resucitador. Ese espíritu que resucita a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que resucita a los cristianos que han puesto su vida en el Padre. El espíritu resucita a los que ya parece que todo murió, pero viene el espíritu a hacer un cielo desde dentro. Comienza a ser desde el interior del ser humano el cielo. El cielo comienza al interior del ser humano a ser todo nuevo, renovado. Y por eso, el primer día de la resurrección, cuando Jesús se presenta a los discípulos, sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo, como dice Juan 20, 21 y 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús inaugura esa época del Espíritu Santo, esa etapa del Espíritu en la plenitud de la resurrección. Que ha realizado, Jesús que ha realizado todas las obras por el Espíritu, ahora sopla sobre los discípulos para que sean nuevos, nueva creación, nuevos en todo, para empezar a vivir como resucitados como Jesús, para vivir en la plenitud con Jesús, tener esa vida eterna con Jesús, plena, gozosa, para participar de la gloria del Padre. Hay que aceptar ese Espíritu y comenzar esa vida nueva en el Espíritu. Hay que aceptarla, porque el Espíritu te lleva a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa de tu vida, ¿cuál es? El Espíritu te resucita desde dentro. Así como resucitó a Jesús y lo arrancó de las cadenas de la muerte, así nos resucita a nosotros. Nos arranca de las cadenas del pesimismo, de la depresión, de todas las señales de muerte en tu vida. ¿Cuáles son las señales de muerte en tu vida? Porque el Espíritu viene a arrancarte de esas señales de muerte para conducirte a una vida plena, a una vida eterna en comunión con el Padre. Te resucita para que comiences el dinamismo de la nueva vida, esa etapa. Tu nueva etapa se llama vida nueva en el Espíritu, y eso significa tener un nuevo dinamismo para que nuestra vida se llene de una experiencia maravillosa. El Espíritu está aquí para resucitarte, para darte vida y para dar comienzo a una nueva experiencia. No te quedes en el sepulcro de los pensamientos negativos. No te quedes en el sepulcro al que te llevan las emociones bajas y negativas. El Espíritu viene a sacarte de esa tumba para llevarte a vivir una vida plena, cada vez mejor, creciente, para sacarte adelante y para hacerte conducir a la siguiente etapa, ser embajador del Espíritu Santo. El Espíritu está contigo, dentro de ti, y te resucita para que empieces a vivir lo mejor que tiene Él para ti.
Déjate resucitar por el Espíritu Santo, porque para ti es esta experiencia. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.